Bienvenidos a Semillas de Calma. Soy Tamara Suárez. Este capítulo se llama La chispa de la máquina, que tomo prestado del libro maravilloso de Daniel Kuhn, en el que habla de fascia, meridianos, ki, en el que tiende ese puente entre energía y conocimiento científico. Y quería sacar este podcast, tenía muchas ganas porque ya hacía tiempo que había escrito Semillas de Calma, es como la versión sonora o auditiva de un perfil que tengo en el que escribo semanalmente. Y hace tiempo en ese perfil en el que escribo, que se llama semillasdecalma.substack.com, lo tenéis luego en la descripción, justo hace tiempo ya escribí estas cartas que se llaman La chispa en la máquina, pero últimamente me preguntaban de nuevo, ¿no? Y es una habitual en las formaciones, como una obsesión, ¿no? ¿Qué de las prácticas que hacemos están respaldadas por la ciencia? ¿No? Entonces, llegó estos comentarios por un lado, luego hace poco nos felicitaban por el podcast y nos decían, justo como Tamara siempre hace esa conexión con la ciencia y es como, ay, no. O sea, sí, me gusta, pero por otro lado, no quiero que... Yo tengo una parte que no está como tan centrada en ese aspecto científico, ¿no? Entonces, que se me vea así como con ese vínculo, digo, tengo que escribir el podcast, o sea, tengo que hacer el podcast y hablar un poco de esto porque me parece que es un tema muy interesante, ¿no? Entonces, varias sinergias de esas que comentamos muy a menudo, ¿no? Esas casualidades que quizá por la ciencia no están reconocidas, ¿no? Pero que muchas veces notamos y sentimos y las vivimos, que podemos decir a qué se deben, ¿no? Y el científico te dirá que las casualidades están en tu cabeza y que no hay ninguna sinergia ni nada parecido. Y dentro de miles de años la humanidad echará la vista atrás y nos contemplará con ojitos de pena, en plan, estos pobres que como no había respaldo científico renunciaron a sus intuiciones, verdades interiores, pálpitos, creencias, que renunciaron a soñar, a ver la belleza en patrones que en ese momento eran incomprensibles, porque ya en esta gente del futuro sabrá, ¿no? El sostén matemático, neurológico, etcétera, que justifica que pasen ciertas cosas, ¿no? Pero hace años, por ejemplo, las emociones se consideraban algo que nublaba la razón, opuesto a lo racional, ¿no? A la buena toma de decisiones. Las personas emocionales o que esgrimían sus emociones como motivo de peso para cualquier cosa o elección eran tomadas a risa, menospreciadas y su opinión dejaba de tener importancia y valor de manera inmediata. ¿Y qué pasa ahora? Pues ahora eso está cambiando. De repente las emociones son importantísimas, forman parte de la toma de decisiones, se las analiza, se las respeta. Entonces echamos nosotros la vista atrás y pobres todos esos que fueron despreciados por reconocer que tenían sentimientos, pero casi más pobrecillos aquellos que creyeron ciegamente en la ciencia reprimiendo todos esos sentimientos, alejándolos de su vida, sintiéndose débiles, tarados o minusválidos por sentir la oleada de emoción. Porque las emociones salen, queramos o no. Es un movimiento natural salir a la superficie. Entonces esta obsesión por encontrarle a todo sentido, sin confiar en nuestra brújula o sentido interior, siempre contrastando con lo que digan los demás, me recuerda a los espectáculos de magia y a dos tipos de espectadores, ¿no? El que quiere conocer el truco, el que necesita la explicación, desmontar la ilusión, y en eso reside todo su afán e interés, y el que pasa de conocer los trucos, ¿no? Se deja llevar por la magia, por la sorpresa, no busca trampa ni cartón, sabe que lo hay, pero ¿y a quién le importa, no? Al mago le debe importar, a mí me da igual, yo vengo a disfrutar, vengo a maravillarme, ¿no? Ya hablé de un episodio de esto. Entonces también puede haber un equilibrio entre estos dos, ¿no? En conocer el truco, pero también en algunas ocasiones en el truco ya llegará. De momento quiero disfrutar de la magia. Justo comienza en breve la formación de Yoga Nidra y leía unas palabras de una de las activistas del descanso que decía, y me pareció muy interesante, decía, no necesito que nadie más verifique esto ni necesito complicadas teorías que sostengan lo que sé que es verdad en mi corazón, cuerpo y espíritu. Y yo añado, ¿no?, a esta frase de Tricia Hershey, y yo añado, no solo eso, es que además apuesto por la belleza de símbolos, imágenes, de sorprenderme con lo desconocido. Y esto me ha costado, no os digo que no, porque criada en una familia occidental donde se valora la razón más que nada, que lo importante era tener una carrera seria, nada de escribir, nada de soñar, nada de tonterías, seriedad, ¿no? Pues me ha costado cultivar esta parte como más, luego lo veremos, ¿no?, en palabras de Tocopa,
pero una parte más relacionada con la fantasía, con la imagen, con el símbolo, con Eros. Entonces, lo que compartimos, hay una parte que lo conecto con los conocimientos de Occidente, pero no solo eso, porque no es lo único válido, lo reconocido por la ciencia no es lo único válido, ni mucho menos. Y me resulta además súper árido quedarme ahí, como una manera de decir que todo lo que se salga de aquí son fantasías, imaginaciones y falso. Entonces combino un poco los dos, intento buscar ahí un equilibrio. ¿Podríamos practicar yoga? Me pregunto, con toda esa base científica que va adquiriendo hoy en día, si cientos de personas no lo hubieran practicado y enseñado durante años, sin tener como todos esos conocimientos que respaldaran y le dieran como ese permiso para practicar. Pues no, todas estas prácticas tan necesarias habrían quedado en el olvido. Menos mal que no pensaban de esta manera científicos como por ejemplo Bessel van der Kolk. Ya he hablado de él en otras muchas ocasiones, cuando empezó a investigar por qué la práctica de yoga, tai chi, canto, teatro, etcétera, funcionaba también para personas que sufrían los devastadores síntomas del estrés postraumático. Siendo psiquiatra podría haberse quedado en lo reconocido por la ciencia, pero por suerte no fue así y sin juzgar decidió indagar en los motivos junto a otros miembros de la comunidad científica en Estados Unidos. Lo mismo ocurre en medicina tradicional china y en concreto con la acupuntura, ¿no? Funciona, es un hecho. Ahora se sabe un poco por qué, o nos acercamos un poco al motivo. Hay dos teorías, o quizá las dos son ciertas, desde el ojo científico. Pero hay muchos otros efectos que no se pueden dar explicación científica aún. ¿Quiere decir eso que es una fantasía, que es autosugestión? A mí me parece muy osado echar por tierra un sistema de medicina tan complejo desarrollado durante siglos simplemente porque use términos o un lenguaje distinto, tipo ki, meridianos, etcétera, simplemente porque la ciencia no ha llegado aún ahí, porque yo creo que la ciencia simplemente aún no ha llegado, es que hay siglos de ventaja, ¿no?, en el desarrollo de estos sistemas. Entonces, esa dicotomía ciencia-espiritualidad sigue estando, por tanto, muy presente, y en España muchísimo, Pero para mí son compatibles, no es necesario menospreciar uno ni otro. Lo que quizá hay cuando se critican ciertas prácticas de yoga, como estados de conciencia en meditación, que no pueden ser medidos con el arsenal científico que tenemos hoy en día, quizá lo que hay es una falta de conocimiento de lo que es el yoga. Hablo de yoga porque es lo que conozco y estudio hace años, ¿no? Y también el Ayurveda, pero podríamos decir medicina tradicional china, etcétera, ¿no? Un montón de sistemas que hay. Pero es cierto que al haberse desarrollado durante siglos, la práctica de yoga en concreto ha pasado momentos de luces y sombras, ha atravesado un medievo de prácticas que ya no se aplican hoy en día y nos pueden parecer ridículas o peligrosas. Por supuesto, ¿no? Pero ojo también con las prácticas en Occidente, tipo lobotomías, electroshocks, sangrías y otro montón de tratamientos que ya no practicamos, ¿verdad? Entonces no sé por qué hay que poner la mirada en prácticas de yoga, como por ejemplo tragarse una venda y vomitar, ¿vale? O ciertas prácticas que hay que a mí jamás me la he propuesto ninguno de mis profesores. Simplemente aprendes que se hacían en su momento, las pones en contexto como una manera de entender la evolución e historia del yoga, pero también aprendes que ya no es efectivo ni necesario, pero eso no tira por tierra el resto de prácticas de yoga que sí son muy beneficiosas. Igual ha ocurrido en Occidente con la religión, política, medicina, etcétera. Han evolucionado a lo largo de los años y han dado lugar a cientos de corrientes, escuelas, tradiciones, distorsiones del mensaje inicial, extremistas, ortodoxos, radicales, adicionales, modernos, ¿no? Pues el yoga también ha ido transformándose, dando lugar a tradiciones, linajes, escuelas, creencias, momentos oscuros, barbaridades, maravillas. Ha habido de todo. Entonces no podemos juzgar todas las enseñanzas fijándonos en un grupo que se pone cenizas humanas y hace agresivas prácticas ascéticas. Como tampoco ponemos ese foco estas prácticas tipo el cilicio, la autoflagelación, ¿no? Por no comentar prácticas como la Inquisición de nuestros antepasados. Entonces, europeos, ¿no? Entonces imagino que hay gente que sigue haciéndolo, puede ser, ¿no? No tengo ni idea, pero todo es posible, y gente que por supuesto no. Entonces en la tradición del yoga lo mismo. Depende de con quién quieras estudiar, qué visión del yoga y qué escuela resuena contigo. Pero no podemos juzgar todo por lo que hagan unos pocos. Es un sesgo que yo creo que solo demuestra ignorancia. Lo que ocurre es que muchas veces lo morboso y lo desconocido gusta, o lo misterioso, ¿no? Siempre gusta, es más susceptible de llamar la atención, de circular por las redes.
Luego también hay otra cosa, que es más fácil juzgar por lo que has visto en un vídeo de 2 minutos que investigar y estudiar durante años antes de poner tu opinión, ¿no? Antes de opinar. Hay una tendencia actual en Occidente a separar los beneficios de las prácticas de yoga de su contexto, quitando todo el aspecto simbólico, místico y espiritual. Ahora, por ejemplo, tenemos, en vez de pranayama, hay breathwork, trabajo de respiración. Las clases de yoga ya no se habla de prana, ahora es un aeróbic de asanas o de posturas, mindfulness, que es meditar pero sin toda la base conocimiento budista. En vez de yoga nidra o relajaciones guiadas tenemos NSDR, ¿vale? Entonces buscamos como esas prácticas que sí son beneficiosas, pero le quitamos todo el contexto y todo el origen del que vienen. Y lo hacemos porque tenemos que tirar de técnicas de Oriente, porque en Occidente no tenemos ninguna base en esto. Aquí se ha meditado bastante poco y lo primero que llegó fue de estas tradiciones orientales. Entonces se sabe que son beneficiosas para la salud física y mental, pero mucha gente prefiere que no les hable ni de Buda, ni de prana, ni de nadis. Y yo creo que se sigue abriendo entonces esa brecha con el espíritu, que cada vez queda más lejos. Quizá debido también a las religiones un poco en decadencia, algunas religiones. Sin embargo, aquí estoy yo, una enamorada del yoga y de toda su estructura simbólica, en la que cuando empiezas a entender un poquito y necesitas años, o yo por lo menos he necesitado años y sigo necesitando, ¿no? Muchos años más, pero cuando empiezas a entender un poquito todo está conectado y tiene sentido. Lo que pasa es que hay que aprender su lenguaje, es como aprender un idioma nuevo y una estructura de la realidad distinta también, ¿eh? Entonces está claro que puedo llevar la atención a distintas zonas del cuerpo y despertar y estimular de esa manera zonas de la corteza cerebral relacionadas con el homúnculo. Pero cuando me tumbo a hacer los primeros pasos hacia Yoga Nidra, para mí es un peregrinar de mi atención encendiendo chispas de prana por distintos altares del mapa energético, se llaman pitas, de mi cuerpo cartografiados por los yogis hace miles de años, lugares de peregrinación, como si estuviera cubriendo mi cuerpo con un mala de 108 cuentas de energía. Puedo hacerlo de las dos maneras. Yo elijo hacer la segunda. Hey, espero que te esté gustando el episodio de hoy. En esta pausa simplemente queremos agradecerte tu interés por nuestro podcast Spirit Almanac, darte las gracias por estar ahí episodio tras episodio y recordarte, si conoces a alguien que pueda estar interesado en el contenido de nuestro podcast, mándale este u otro episodio. Compartir la sabiduría del yoga y el enfoque práctico para nuestra vida cotidiana es esencial para cambiar nuestro mundo. Un saludo y seguimos con el episodio de hoy. Pero no es hasta que estas técnicas se estudian y analizan en Occidente, como por ejemplo Yoga Nidra, ¿no? Con los ojos de la ciencia, que quizá no nos damos permiso para practicarlo y reconocer que no es una tontería. ¿No? Necesitamos ese respaldo. Los que os habéis formado con nosotros en Lighthouse, en Yoga Basement, sabéis que como nos gusta estudiar desde la tradición, quitando la paja del grano, ¿vale? Y a la vez hacer esa relación práctica yógica, estudios científicos. Porque es increíble, es súper interesante poder dar explicación a estas técnicas. Lo mismo, no se me escapa que me resulta increíble porque soy una persona española inmersa en una cultura basada en el empirismo y que muchas veces se lo da por válido lo demostrado por la ciencia. Pero al mismo tiempo hay cosas que practico que no tienen esa base científica todavía y que funcionan y que están llenas de belleza. Que las practico y las miro tras las lentes del yoga y no me hace falta nada más. Ningún señor con bata que me diga cómo hacerlo, quitando la belleza simbólica del grano que sería para él, ¿no? La paja sería la belleza simbólica, quitando la paja del grano, que para el científico serían frecuencias cerebrales, ratios de respiración, estadísticas, variabilidad del ritmo cardíaco, presión sanguínea y electrodos cerebrales. Entonces, aquí viene una primera reflexión. ¿Cómo de necesaria es la belleza y el mito en nuestra vida? Hay un libro que se llama Pertenencia, que es una maravilla y os lo recomiendo. Yo creo que ya he hablado de él. Bueno, en las cartas seguro y aquí en el podcast yo creo que también. Bueno, es de Tocopa Turner y escribe lo siguiente. Hay un mundo detrás de este.
Las culturas ancestrales solían estar en comunicación constante con él a través de prácticas sagradas como los relatos, los sueños, las ceremonias y los cánticos. Pero cuando sucumbimos a la maldición del racionalismo, el puente que existía entre ambos mundos se fue deteriorando. Y continúa. El materialismo es lo contrario del animismo. En lugar de creer que todas las cosas tienen alma, lo reduce todo a lo visible, el aspecto de las cosas, a su funcionamiento y al servicio que pueden darnos. Desposeer a las cosas de su espíritu nos facilita su explotación por considerarlas simples recursos. En su veneración a lo físico, el materialismo infravalora el sentido y la magia, o lo que podemos denominar dimensión mítica de nuestra vida. Mientras tanto, la vida interior se va atrofiando. Lo que verdaderamente importa es relegado al olvido, y el corazón solo puede anhelar algo que apenas conoce. Esporádicamente nos alcanza la verdadera importancia de los mitos y de la música, de los sueños y de la belleza, pero la mayor parte del tiempo sentimos que el verdadero sentido está fuera de nuestro alcance, como un sueño que se esfuma, que siempre se nos escapa. ¿Mm? Son las palabras de Tocopa en este libro, que desde luego es una auténtica maravilla. Y yo os pregunto, ¿dónde ha quedado la belleza del mito, de las leyendas, de las historias, el simbolismo, la metáfora? Porque al yoga se lo estamos arrebatando también. Con esto no quiero decir que no tengamos filtro, que no usemos las neuronas y creamos ciegamente al primero que venga con cantos de sirenas o de prácticas mágicas del tipo activate kundalini, o que mirando el pulgar en trikonasana se mueve prana. Y cuando decimos cosas así no hay mucha idea de qué es realmente prana o kundalini, que por cierto habrá un podcast en breve sobre kundalini, ni cómo se mueve o estimula. Entonces, cuando decimos algo así, desde luego no hay ni idea de qué va esto, ¿no? De prana y kundalini. En yoga puedes estudiar en serio y entender este sistema complejo y difícil, donde la clave de todo es tu energía. Y cuando hablamos de tu energía hablamos de atención, de la mente. La mente es prana. Pero claro, eso ya no nos gusta tanto porque nos tenemos que esforzar, focalizar nuestra atención sin distraernos. Cuesta, es bastante difícil. Yoga es un sistema desarrollado en la India súper complejo si se estudia de verdad. Los elementos en Ayurveda, cómo funcionan y se expresan en el cuerpo, en la naturaleza, las distintas transformaciones a nivel químico, el proceso de la digestión, interactuación entre órganos. Os digo que es difícil, pero nos podemos quedar en la parte superficial de, ay, pues yo es que soy bata, de una mezcla de aire y éter, por eso estoy nerviosa y tengo problemas de articulaciones y no puedo comer quinoa. Y alguien que te oiga dice, menuda idiotez. Y es normal, ¿vale? Que diga algo así, yo también lo diría. Pero también, quizá antes de juzgar, habría que analizar y estudiar, ¿no? Antes de empezar como a decir simplezas de ese estilo, habría que analizar y estudiar, sobre todo un sistema que no ha surgido ayer, sino que ha demostrado ser eficaz y con un desarrollo de miles de años. Con esto no quiero decir que volvamos a la Ayurveda y nos olvidemos de todo lo demás. Los avances en medicina moderna son increíbles, pero también es cierto que no lo solucionan todo. Y en mi humilde opinión, es porque les falta el componente humano, emocional, espiritual. Es demasiado mecanicista y emocentrista. Yo creo que le falta aceptar que somos parte de un sistema más amplio que nos afecta. La naturaleza nos afecta, que somos animales, con un coco privilegiado, sí, pero animales, que nos influye el sol, las estaciones, el clima, somos muy sensibles a todo, vivimos en comunidades complejas, somos incapaces de sobrevivir en soledad, aunque se alabe mucho, ¿no?, a las personas solitarias, ¿no? Les pone esa aura de misterio y de fascinación. Que nuestros ritmos internos dependen de los externos, que en Occidente llamamos los ritmos circadianos, que somos esclavos del sol, pero sin embargo, como decía Vimalananda, los occidentales llevan a sus dioses en la muñeca, es decir, en el reloj, en una visión estructurada desde fuera de nuestro tiempo y ritmos, la manera en la que las sociedades consumistas deciden cuándo debemos despertarnos, comer, descansar. Os voy a recomendar ya también de paso, hay una serie en Netflix basada en un libro que se llama Secrets of the Blue Zones, Los secretos de las zonas azules, y yo creo que también está en español. Os lo recomiendo muchísimo, el libro y el documental de Netflix. En ella el autor viaja a las 6 zonas del mundo donde habitan las personas más longevas del planeta.
Y me encantó porque no te habla de superalimentos, ¿no? El tema de los superalimentos, ¿no? A la quinoa, hemos comido kale, quinoa. Eso es algo que deciden años vista los creadores de tendencias en diferentes encuentros internacionales. Y en ellos se elige entre muchas otras cosas, como por ejemplo el color del Pantone que se va a llevar en 2027, pero también si se va a vender quinoa, kale, semillas de chía, bayas de goji, chaga o toda esa ristra de alimentos que te van a cambiar la vida. En algún momento se suponía que lo iban a hacer, pero que ya nadie consume, ¿no? Muy pocos consumimos ya. Entonces, Blue Zones te habla de alimentación, por supuesto, porque es clave para la salud, pero me gusta porque el principal foco es el estilo de vida. ¿Cómo no? Y eso es algo que jamás obviaron en Oriente. Cómo vive cierta persona. No sacan la enfermedad de la persona que la sufre porque en sus relaciones, trabajo, lugar de residencia, entorno, clima, estado emocional, niveles de estrés, reside el origen del problema. Entonces, el estilo de vida en las Blue Zones, en estas áreas, ¿no? En estas 6 zonas, siempre tienen en común, por un lado, el aspecto humano, ¿no? Familiares que cuidan de las personas mayores, haciendo que vivan integrados en comunidad, que se sientan cuidados, queridos, respetados. Pero por otro lado, la fe, las creencias que nos llevan a asistir a una congregación, iglesia, dar sentido a ciertos vacíos existenciales y tribulaciones, o rituales donde nos refugiamos, compartimos, donde nos sentimos acompañados. Entonces, son dos de los aspectos súper importantes, ¿no? En estas zonas donde hay personas tan longevas. No solamente la alimentación es otro de ellos, ¿no? Hay buena alimentación en estas zonas. Pero el aspecto humano, el aspecto de respeto por la fe, ¿no? De ese espacio de fe, es de vital importancia. Y las que habéis estudiado el sistema nervioso conmigo lo sabéis, community is immunity. Sentirnos parte de un grupo, pertenecer, que nos cuiden y escuchen, que somos importantes, tener fe en algo mayor, cada uno lo canaliza con unas creencias, ¿no? Pues yoga, budismo, catolicismo, hinduismo, el que sea, todo tipo de creencias, religiones, pero no podemos dejar a las personas vacías de espíritu. Y en Occidente se ha olvidado un poco todo esto, casi a veces hasta se ridiculiza, ¿no? Todo es áspero, mecánico, lógico, racional, reconocido por la ciencia. Y no hay que elegir, ojo, para mí son perfectamente compatibles. Yo quiero ciencia y espíritu, matemáticas y sueños, realidades y mitos. Pero es que no están separados. ¿No son las historias hindúes ejemplos de las luchas internas, emociones en cada humano? Nos podemos quedar en la imagen de Kali con un collar de cabezas cortadas chorreando sangre y hacer mofa. Pero también se puede ir más allá y aprender qué simboliza esa imagen, qué energía representa, qué aspecto de nuestra mente, de nuestro camino en esta aventura en la Tierra. Y de hecho todos estos textos hindúes tienen una cosa que se llama Gunapati, que es su significado simbólico. Nos lo tiene que comentar un profesor, ¿no? Pues si no nos vamos a quedar con esta especie de feria de personajes raros. Entonces hay un significado simbólico, cada cosa en los textos hindúes simboliza algo, un aspecto de nuestra mente. Vamos con otra reflexión práctica. ¿Desde dónde respiramos? Piénsalo. Muchas veces en las formaciones me dicen, ¿desde la nariz? Bueno, el aire desde luego entra por ahí, ¿eh? ¿Pero son las fosas nasales las que deciden respirar? Entonces la respuesta es, ¿los pulmones? Ya, pero ellos no deciden ni dan la orden de respirar. Están controlados por el diafragma torácico. ¿Quién da la orden? ¿El diafragma? Tampoco. La orden la da el cerebro, un área llamada pons, el puente troncoencefálico. Ahí está la central de la respiración. ¿Y ahí nos quedamos? No. ¿Quién le da la orden al cerebro? ¿Quién enciende la chispa que hace que llore un recién nacido tras su etapa acuática? ¿Quién o qué da la orden a la célula para que exprese su contenido genético? En yoga lo llamamos prana, aunque hay fuerzas superiores a prana, que conste que prana no es Dios en yoga, ¿eh? En medicina tradicional china lo llaman ki, la iglesia dice que Dios, ¿qué dice la ciencia moderna? Pues no dice nada. Hay un vacío ahí tremendo sobre el origen de la vida. ¿Qué hacemos aquí? ¿De dónde venimos? ¿Qué sentido tiene todo esto? Cuando aparecen estas preguntas, la ciencia se ríe nerviosa, mira hacia otro lado y empieza a agitar papeles con datos, medias
y estadísticas. Es cierto, ¿vale? Que hay muchos estudios sobre lo que practicamos en yoga. Y, por ejemplo, en yoga o fuera del yoga, ¿no? Hay muchos estudios sobre los efectos del mindfulness en el cerebro. Por un lado, porque es fácilmente medible y hay todo un negocio montado tras esto en Estados Unidos. Pero medir, por ejemplo, cuando alguien entra en estado de meditación, lo que conocemos como estado de meditación en yoga, no tanto, ¿vale? No es tan fácil de medir. Mindfulness no es meditar en la tradición del yoga. Ni siquiera ocurre durante las mismas ondas cerebrales que los estados de meditación. Tiene muchos beneficios, pero en la estructura del yoga, mindfulness sería, si lo queremos ver como en esa estructura, sería pratyahara, ¿no? Como esa retirada de la atención de los sentidos y recogerla hacia un punto en concreto en nuestro interior. Pues en mindfulness, por ejemplo, al principio es la respiración. Entonces, esos son como los primeros pasos en meditación en la tradición del yoga. Es como una entrada a dharana, pero no es dhyana. Dhyana es meditación. No es ni de cerca el estado meditativo. Y no hay que descartar que esos estados meditativos se alcancen solo porque no es medible o porque quizá no es nuestra práctica. Y yo creo que si vamos a enseñar sobre meditación, quizás es interesante darle una o muchas oportunidades sinceras a la práctica de meditación explorando distintas técnicas, linajes, metodologías. Y es muy fácil, ¿eh? Te vas a vivir unos meses a una comunidad espiritual, budista, tántrica, zen, lo que sea. Hay para todos los gustos. Para experimentar con tu propia mente antes de negar que todo lo que practican miles de personas en el mundo, que viven y experimentan, es falso, una ilusión o autosugestión. No hay por qué ridiculizarlo o ignorarlo porque la ciencia no haya llegado a explicarlo aún. Y además, de hecho, todo llegará. De momento yo creo que la clave es practicar aquello que nos sienta bien, que nos da curiosidad, experimentando con nosotras mismas, como dice el budismo, es tu propia isla, comprueba todo contigo misma. Sin embargo, es verdad que sí que hay muchos estudios científicos de yogis, por ejemplo, parando su corazón a voluntad practicando yoga nidra o con ondas cerebrales de sueño profundo y, una vez despiertos, repitiendo todo lo que se había hablado en la habitación, que es bastante difícil si estás dormido profundamente, ¿no? ¿Cómo es posible? Aquello se midió en un centro de investigación en Estados Unidos, los datos están, pero no hay explicación científica, ¿no? Porque este hombre luego, si estaban estos datos de las ondas cerebrales, ¿cómo pudo luego decirnos algo que por lógica no puede ser? Es que nos diga qué es lo que se estaba hablando aquí en la habitación. Pero hay otros estudios también. Hay un estudio muy interesante de Cassandra Vieten y colaboradores que, bueno, en inglés, pero lo traduzco en español, se llama Directivas futuras en la investigación de la meditación, recomendaciones para expandir el campo de contemplación de las ciencias contemplativas. Y dice así este estudio de Cassandra, dice, los meditadores avanzados han demostrado al menos 12 capacidades perceptuales que los científicos previamente habían descartado como imposibles. Esas capacidades incluyen, por ejemplo, sueño lúcido, sueños profundos sin sueños lúcido y una capacidad de percepción sensitiva, veloz y elevada. ¿Qué otras capacidades esperan ser reconocidas? Alrededor de la mitad de los meditadores de nuestra muestra informaron de experimentar clarividencia o telepatía, percibir información que no podía haber llegado hasta ellos por ningún medio físico y que terminó siendo cierta, al menos una vez. No solo eso, sino que la mayoría también encontraron la experiencia agradable y muy significativa e importante. Este estudio es de 2018, no precisamente anteayer, y está disponible junto con muchos otros estudios más. Por ejemplo, hay un libro, de hecho, que se llama Yogi in the Lab, en los que en Estados Unidos se analizó en el estado de yoga nidra de meditación a Swami Vedabharati, que es uno de nuestros maestros. Entonces, quizá antes de despreciar las experiencias ajenas, habría que revisar toda la documentación disponible, que es mucha, sobre todo si va a ser un área de nuestra especialización. Aquí, otra parte, ¿no? Y ya voy a ir terminando, que se me está alargando este podcast. Ojo que también hay mucho cantamañanas en este mundillo, pero eso también lo sabéis. Al final hay un negocio montado en torno al yoga, la meditación, la espiritualidad, ¿no? Entonces, si haces esto, va a pasar esto. Yo lo siento así, los chakras se tienen que equilibrar poniendo una piedra en no sé dónde. Bueno, entonces hay también, pues eso, muchas fantasías en nombre de la intuición.
Simplemente, consejo, pues simplemente hay que contrastar. Investiga bien a ese profe, investiga bien de dónde viene esa técnica. No te dejes llevar por lo que está de moda, ¿no? Por lo que es tendencia, hace todo el mundo, está todo el rato en Instagram. Y analiza qué buscas tú, qué te interesa a ti, qué quieres conseguir, qué te mueve a ti. Eso es lo importante. Y me despido aquí, con esta conclusión, que sí, que un pie en la tierra firme de lo que se puede explicar, pero el otro pie en las arenas movedizas de lo inexplicable, inapresable e inconcebible. Y tejiendo el puente entre todo esto está el mito, los sueños, las historias, leyendas, fantasías, los maravillosos sistemas de Oriente con base en la experiencia directa, con el contacto con la naturaleza, la integración de todas las facetas humanas, carne y hueso, sí, pero también emociones y leyendas que nos explican, acunan y acercan bellamente a la chispa de la máquina.